Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Denle una alabanza de su corazón a nuestro Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno, misericordioso. Amén, hermanos. Ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, porque Él nos ha demostrado su amor, su bondad, su misericordia. Amén, hermanos. Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos, porque solamente el Señor merece. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. A esta hora, hermanos, vamos a dar inicio al estudio bíblico en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer el libro de Lucas. Vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la canción que acabamos de cantarle al Señor. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 15, del versículo 1 al 7. Y me indican con un amén, hermanos, cuando todos lo tengamos listo. Amén. Lucas 15, del versículo 1 al 7. Vamos a estar estudiando sobre la parábola de la oveja perdida. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos listo, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, del versículo 1 al 7. Yo voy a iniciar el versículo 1 y luego todos juntos hasta el 7. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: todos juntos, hermanos, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque la he encontrado, mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, estamos aquí, Padre Santo, Señor, otro estudio bíblico, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tú sigas transformando vidas, Señor, para que tú sigas salvando a los pecadores, Padre Santo, Señor, para que tú sigas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos sigas dando sabiduría, Señor, conocimiento de ti, Señor. A esta hora te pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones de todos aquellos aquí en este estudio bíblico, Señor, y todos aquellos que vayan a escuchar esta palabra, Señor, a través de este video, Señor, que estamos haciendo esta hora. Bendice a todos los hermanos, Señor, esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y hasta ahora yo te pido tu ayuda, Señor, te pido tu ayuda, Espíritu Santo, Señor, para ministrar, Señor, conforme tú, Padre Santo, me ministraste a mí por medio de esta palabra, Señor. Rompe cadenas, Señor, libera al cautivo, Padre Santo, Señor. Dale vista a los ciegos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Derrama tu Espíritu, Señor, en este lugar, Padre Santo, Señor. Yo te pido tu ayuda, Señor. Ayúdame, Señor. Tendré cuidado para darte toda la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar estudiando sobre este hermoso capítulo, hermanos, donde nos abre aquí nuestro Señor Jesucristo, nos enseña por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sobre la parábola de la oveja perdida. Y el título que le he puesto a este estudio bíblico, hermanos, le he puesto: el deseo de Dios. Dile a tu hermano con voz fuerte, el que está a tu lado: el deseo de Dios. El deseo de Dios. Amén. Y como el tema que vamos a tratar en esta noche, hermanos, el tema de hoy va a ser: es de suma importancia para Dios salvar a los perdidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Conforme a lo que acabamos de leer, hermanos, en este versículo 1 nos dice la palabra de Dios que se le acercaba a nuestro Señor Jesucristo una gran multitud de gente. Amén. Entre la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, hermanos,
habían enfermos de diferente tipo de enfermedad, ya sea que se le acercaban los leprosos, se le acercaban gente que tenía, que padecía enfermedades graves, como alguien se le acercó que tenía la mano seca. Nuestro Señor Jesucristo le hizo un milagro, le sanó la mano, amén. De todo tipo de enfermos, le traían a los ciegos, le traían a los cojos, le traían a los paralíticos, y nuestro Señor Jesucristo, dentro de su misericordia, su bondad para cada uno de ellos, para mostrarles su gloria, su poder, para hacer notorio su poder, su bondad y su misericordia, hermanos, para hacerles notar que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él los sanaba a todos los que los traían a Él, amén, hermanos. Amén. Toda esa gran multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Ahora también esta multitud, hermanos, había gente que le seguía, aunque no estuviera enferma, solamente por querer escucharlo predicar, solamente por querer escuchar sus enseñanzas, amén, hermanos. Amén. Y entre esta gente también que seguía a nuestro Señor Jesucristo, conforme lo acabamos de leer, lo seguían los publicanos y los pecadores, amén. Los publicanos, hermanos, eran todos aquellos que servían al imperio romano, eran esa gente que cobraba los impuestos a los judíos, amén. Era una gente desagradable para los judíos. Y entre los pecadores, conforme nos dice aquí la Escritura, que también seguían a nuestro Señor Jesucristo, habían prostitutas, habían ladrones, habían borrachos, habían adúlteros, habían fornicarios, habían mentirosos. Toda esta gente, hermanos, se acercaba también a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y mucho de esa gente, hermanos, de esa gente menospreciada por la gente judía, que se creían ellos muy buenos, muy buena gente, y se creían que la tenían hecha por ser pueblo de Dios. Toda esta gente, hermanos, pecadora que venía y escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos eran tocados por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos fueron tocados por la palabra, por el poder de Dios, y sus vidas, hermanos, fueron transformadas. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que mucho de esta gente seguía a nuestro Señor Jesucristo, publicanos y pecadores, conforme nos lo dice la palabra de Dios. Pero también, hermanos, hay que destacar aquí que también no solamente lo seguía ese tipo de gente que se arrepentía, que se entregaba a Cristo, que venía a Él con humildad, sino también había entre ellos fariseos y escribas que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no solamente lo seguían por querer ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo, o por querer ver las señales o los milagros que Él hacía con los enfermos, sino muchos de estos fariseos y escribas, hermanos, lo seguían a nuestro Señor Jesucristo solamente para vigilar, hermanos, solamente para ver qué hacía mal nuestro Señor Jesucristo, solamente para ver en qué se equivocaba nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Amén. Y para entender un poco por qué los fariseos murmuraban de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de ver en la Escritura, tenemos que entender un poco quiénes eran los fariseos, quiénes eran los escribas. Bueno, los fariseos, hermanos, eran una secta religiosa judía, hermanos, que ellos se dedicaban a conocer la palabra de Dios. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Estos fariseos, hermanos, esta palabra fariseo viene una palabra griega que también se deriva también del griego prisha, que significan separados. Amén. Y esta secta religiosa, hermanos, obligaba a los judíos a que guardaran la ley de Moisés, que se refieren a los 5 libros de la palabra de Dios, conocidos también como el Pentateuco. La ley de Moisés, hermano, conocida como el Pentateuco, eran los Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos estos fariseos, hermanos, ellos obligaban a los judíos a guardar la ley de Moisés. Amén. Amén. Ellos también, hermanos, creían en el alma, creían en la inmortalidad del alma, creían en los espíritus invisibles como los ángeles y los demonios. Los fariseos también creían en la resurrección de los muertos. Creían en el infierno como un lugar de condenación para los malvados, pero también creían en el cielo
también como ese lugar bueno para toda la gente buena que era obediente a la ley de Moisés en su creencia religiosa. Amén, hermanos. Amén. Y ellos enseñaban a los judíos, hermanos, que solamente Dios les otorgaba la gracia salvadora a todos aquellos que estaban dispuestos a obedecer la ley de Moisés al pie de la letra. Amén. Y de esta forma obligaban al pueblo judío a que obedecieran la ley. Ahora, ¿quiénes eran los escribas, hermanos? Los escribas eran los estudiosos de la Torah, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Ellos eran muy estudiosos, eran los intérpretes de la ley, andaban con los fariseos para que les ayudaran a interpretar la ley. Pero también ellos, hermanos, ellos habían, por estudiar la Torah, habían sacado un total de 613 leyes que según ellos Dios mandaba que se tenían que obedecer. Así que ellos se los habían entregado también a los fariseos, y por eso los fariseos les obligaban a los judíos a tener que cumplir esas 613 leyes. Amén. Amén. Así que ellos se creían muy perfectos, hermanos, se creían los dueños ahí, los líderes religiosos, los que ellos tenían la palabra de Dios, y por eso murmuraban de nuestro Señor Jesucristo, conforme lo acabamos de leer en esta parábola de la oveja perdida. Amén. Y a ellos nuestro Señor Jesucristo se refiere a ellos porque Él les empieza a enseñar sobre esta parábola. Amén, hermanos. Y conforme a este pasaje bíblico, hermanos, nosotros también estudiando la Escritura, nosotros podemos entender la importancia de Dios para salvar al perdido, que es el tema que estamos tratando. Amén, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios en Lucas 15:4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esta era una tremenda enseñanza que Dios les estaba dando una lección ahí a los fariseos religiosos. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características de una oveja perdida? Vamos a tratar este punto, hermanos. Una oveja perdida, hermanos, tenía que estar sobre el cuidado de su pastor. Amén. Amén. Porque si el pastor las cuidaba dentro del rebaño, dentro de todas las demás ovejas. Amén. Pero una oveja perdida, hermanos, si se alejaba del cuidado de su pastor, inmediatamente no sabía en dónde se encontraba, ni tampoco sabía para dónde iba. Ya no sabía, se encontraba desubicada y expuesta continuamente a los peligros del campo de su alrededor. Probablemente podría caer en alguno de los pozos o alguno de los precipicios. Estaba esa oveja perdida expuesta a los peligros de las fieras, hermanos, como los lobos, como los leones o como las víboras, en gran peligro de que la fueran a matar. Amén, hermanos. Amén. Pronto se encontraría también, aparte de estar en peligro, alejado de su pastor, pronto se encontraría en una gran necesidad de su pastor, de que lo llevara, como nos lo dice en Salmos 23, a un lugar para descansar, donde hubiera verdes pastos, sin el cuidado ni la guianza de su pastor. Amén, hermanos. Amén. Así exactamente, hermanos, así es como todos los perdidos están allá afuera que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Todos aquellos que no tienen a Cristo son ovejas perdidas y andan por allá afuera vagando. Amén. Amén. Ahora vamos a tratar un poco sobre cuáles son las características de un hombre pecador, porque aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre la oveja perdida, refiriéndose a los pecadores también. Amén, hermanos. Amén. Así, ¿cuáles son las características de un hombre que está en pecado? Un hombre en pecado, un hombre pecador. Un hombre pecador, hermanos, en su vida, hermanos, alejado del conocimiento de Dios, anda haciendo lo que Él quiere, así como esa oveja que anda desubicada, no sabe de por dónde va ni en dónde se encuentra. Así anda un pecador alejado de los propósitos de Dios y anda haciendo lo que Él quiere. También un pecador, hermanos, como lo dice su nombre, vive en una vida en constante pecado. Amén. Y como vive una vida en constante pecado, es esclavo de su pecado. Necesita ser liberado, necesita ser libertado, hermanos, de la esclavitud del pecado. Necesita venir un poder mayor
sobre esa persona, sobre ese pecador, para que deje de vivir una vida en constante pecado. Amén, hermanos. Amén. Y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué otras características encontramos en un hombre pecador? Un hombre pecador, hermanos, un hombre que no conoce a Dios, que no conoce la voluntad de Dios, vive una vida egocéntrica, solamente pensando en él mismo, en su propio bienestar, en sus propios beneficios, en su propio placer y de los que lo rodean, de sus seres queridos. Amén, hermanos. Un hombre pecador, hermanos, también vive una vida en constante inmoralidad. Por eso hay matrimonios que se juntan con su pareja, pero ni siquiera son casados. Amén. Viven en una vida de inmoralidad. ¿Qué otro tipo de ejemplo? La inmoralidad, hermanos, es una conducta que no agrada a Dios. Por eso hay sexo que no es lícito, que no está dentro del matrimonio. Por eso se entregan a los vicios de las drogas, del alcohol, del cigarro, de lo que son la pornografía, toda clase de vicios, hermanos. El pecador, hermanos, vive una vida en inmoralidad. Amén, hermanos. Amén. Como te lo acabo de decir, como la oveja perdida, no sabe dónde se encuentra, no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Y por eso se encuentra alejado de los propósitos de Dios para su vida. Amén. Amén. Bueno, lo quería tratar este punto, hermanos, porque este era el mismo ejemplo de la gente pecadora que se acercaba a nuestro Señor Jesucristo arrepentida y con humildad para escucharlo hablar, para escucharlo predicar, para escucharlo para escuchar a nuestro Señor Jesucristo enseñarle la palabra de Dios a los perdidos. Amén, hermanos. Este es el tipo de gente, hermanos, que se refería a la palabra de Dios con los publicanos y con los pecadores, gente desorientada que no sabe ni para dónde viene ni para dónde va, gente que vive una vida en constante inmoralidad, hermanos. Pero no te pongas triste, hermanos, porque nosotros también, todos nosotros que ahora hemos conocido a Cristo, nosotros también vivíamos una vida así también, alejados de los conocimientos de la voluntad de Dios para nuestra vida, viviendo una vida haciendo lo que a Dios le desagradaba. Amén, hermanos. Nosotros también teníamos una vida en inmoralidad, así que no te pongas triste hoy en este día, hermanos, porque aquí está el Salvador de las almas. Amén. Aquí está el que transforma tu vida. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Aquí está el que te puede hacer una nueva persona, una nueva criatura. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? En Isaías 53:6, que nos habla sobre la oveja que está perdida, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Aquí nos dice la palabra de Dios, hermanos, por medio de esta profecía dicha por el profeta Isaías 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aquí nos narra sobre la oveja perdida. Nos describe también aquí sobre la misión de nuestro Salvador aquí en la tierra. Y nos dice que todos nosotros éramos como ovejas que nos habíamos descarriado, como te lo acabamos de decir, alejados de los caminos de Dios, alejados de los propósitos de Dios, perdidos como una oveja desubicada que no sabe a dónde encuentra sin la guianza de su pastor. Amén, hermanos. Por ese motivo, hermanos, nosotros estamos descarriados de Dios, porque vivíamos una vida alejada de los conocimiento de Dios, pero también vivíamos una vida en pecado, y nuestro pecado nos alejaba de nuestro pastor. Amén, hermanos. Amén. Por eso dice aquí el libro de Isaías que éramos nosotros como ovejas descarriadas. Cada uno de nosotros nos apartamos de los propósitos de Dios. Amén. Pero como dice la palabra de Dios, Dios, hermanos, como nos lo describe aquí en el capítulo de la oveja perdida, Dios nos amó tanto a nosotros, hermanos, cuando éramos pecadores. Dios nos ama tanto al pecador, como aquí lo acaba de describir, a los publicanos, a los pecadores que venían con él en humildad, en arrepentimiento, hermanos. Dios nos ama tanto, Dios ama tanto a esa oveja perdida allá afuera, hermanos, que le mandó al pastor de las ovejas. Amén. Al príncipe de los pastores, al buen pastor, hermanos, para salvarla, para salvarla de ese camino de perdición. Amén, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, Él tiene cuidado de sus ovejas, y Él se preocupa de la oveja perdida que deja las 99 y va detrás de esa única oveja que está perdida en su rebaño. Amén, hermanos. Aquí Dios nos muestra su amor, hermanos,
Bendito sea su nombre, como lo dice la palabra de Dios. Él vino a este mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En este caso nos lo enseña por medio de esta parábola tremenda de la oveja perdida, donde él dejó las 99 y fue a buscarla y a salvar la que se había perdido. Amén. ¿Cuántos les dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Y como dice papá Dios, cuando la encuentra, hermanos, cuando la encuentra se goza. Aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Nosotros también, hermanos, éramos como esa oveja perdida, nosotros allá afuera, desubicada, descarriada, como lo dice el profeta Isaías, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos encontró. Cuando el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos arrepentimos, le pedimos perdón, hermanos. Esto se refiere aquí a la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos encontró. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a nuestro Señor Jesucristo si el Padre no lo trayere. Amén. Así que nosotros fuimos todos aquí y estamos gozosos, fuimos encontrados por el pastor de las ovejas. Nosotros éramos allá afuera esa oveja perdida, esa oveja desubicada, pero nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ese es motivo para salvación, de gozo, hermanos, de nuestra salvación. Ese es motivo para estar agradecidos con Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos estudiando este capítulo. Leemos ahora en Lucas 15, en versículos 5 y 6. Nos dice la palabra de Dios: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Amén. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aleluya, bendito sea su nombre. Aquí, hermanos, hay una tremenda enseñanza donde nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, Él estaba enseñando aquí a todos los que lo escucharon, hermanos, y ahora a nosotros también, la importancia de Dios para salvar a los pecadores perdidos. Amén. A todos esos pecadores allá que no tienen a Cristo como su Señor Salvador, que no le han entregado su vida a Cristo. Para Dios es muy importante ir por ellos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, refiriéndonos al pastor que cuida las ovejas, hermanos, el oficio de un pastor de esa región de Judea, hermanos, no era un trabajo muy sencillo, no era un trabajo fácil, al contrario, era un trabajo muy duro y era un trabajo peligroso, porque en esa región de Israel, hermanos, en esas montañas altas, los campos no eran amplios, no eran muy anchos los campos, hermanos, y cuando se le perdían las ovejas, la oveja corría el gran peligro, hermanos, de por andar perdida, de por andar descarriada, que fuera a caerse en alguno de esos precipicios tan profundos. Amén, hermanos, porque no había muros de protección en los campos debido a los cerros y a los precipicios que habían alrededor. Amén, las montañas estaban muy altas y el pastor tenía que tener cuidado de sus ovejas para que no se le fueran caer a los precipicios. También, hermanos, tenía que tener cuidado, como lo inicié diciendo, de las fieras allá afuera, como los hienas, como los leones o todos esos animales carnívoros, hermanos, que iban detrás de las ovejas para querérselas comer. Era la responsabilidad muy grande del pastor tener cuidado de esa oveja para que no se le fuera a perder, hermanos. Amén. Por eso era muy importante que para el pastor era necesario de su parte, como su oficio, como ese trabajo peligroso que tenía, que cuando se le descarriaba una, como nos lo describía nuestro Señor Jesucristo, tenía que ir detrás de esa oveja perdida. Amén, hermanos. Amén. Tenía que ir, inclusive arriesgar su propia vida si tenía que hacerlo, con tal de rescatar a su oveja. Amén. Amén. Y cuando el pastor, hermanos, como aquí nos lo describe, cuando el pastor encontraba a esa oveja perdida, hermanos, se alegraba su corazón, él se ponía muy contento de encontrar esa oveja perdida. Dándote un ejemplo en algo que tú ames o que te guste mucho, ya sea algún artefacto como algún reloj, o ahora que estos celulares tan caros que si se nos pierde un celular, es como si nos hubieran quitado un ojo de la cara, ¿verdad, hermanos? Imagínate así, o sea, se te pierde un anillo de oro, se te pierde algún diamante, y si lo llegas a encontrar, imagínate cómo no te pondrías contento, cómo no te pondrías gozoso. Amén, hermanos. Ahora, para el pastor, hermanos,
ese era su oficio, a eso se dedicaba toda su vida, hermanos. Entonces cuando se le descarriaba una oveja, era una gran angustia, era un gran dolor para ese pastor, pero cuando la encontraba, entonces todo lo contrario, hermanos, se ponía muy contento y se ponía muy gozoso, hermanos, que la cargaba esa oveja, hermanos, la agarraba con mucha ternura, con mucho amor por haberla encontrado, que dice la palabra de Dios, que se la ponía en sus hombros, amén, aleluya. Y nos dice la palabra de Dios que la ponía en sus hombros, hermanos, e iba y regresaba a su casa y se lo contaba a todos sus familiares y amigos para que compartieran también la gran felicidad de haber encontrado la oveja perdida, amén, hermanos. Así, hermanos, en este pasaje bíblico aquí, hermanos, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a Dios, hermanos, ese corazón de alegría, ese corazón de gozo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien, un arrepentido, un pecador, una oveja descarriada allá afuera, regresa al rebaño, cuando regresa al redil de las ovejas, amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se pone muy contento cuando cada pecador conoce su pecado y se arrepiente y entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Amén. Que nos dice la palabra de Dios sobre este amor por el perdido, por ese amor de la oveja perdida en Romanos 8:32. Cuánto nos amó Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo tanto amó esa oveja perdida, tanto nos amó cuando andábamos descarriados nosotros, hermanos, que Él nos mandó al pastor para que nos rescatara, para que nos salvara, amén, hermanos. Porque para nosotros todas las almas, hermanos, todos nosotros, todos los pecadores que viven allá afuera en ignorancia de la voluntad de Dios, para Él todos son importantes y para Él todos los quiere salvar. ¿Por qué? Porque esto le provoca una gran alegría en su corazón, amén, hermanos. Porque nuestro Dios ama a los pecadores, no ama a los que viven una vida en constante pecado, no ama sus acciones, pero tiene misericordia y amor por los pecadores, tiene amor por esa oveja que está ya perdida, amén, hermanos. Y nos dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. Aquí por medio de la palabra de Dios, hermanos, podemos conocer el amor de Dios por esa oveja perdida, por el pecador. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hicimos adelante en el estudio bíblico, hermanos. Así que es muy importante que entendamos el deseo de Dios, hermanos, sobre todos los perdidos allá afuera, sobre todas esas ovejas perdidas. El deseo de Dios es salvar a su oveja perdida, amén, hermanos. Gloria a Dios. En Lucas 15:7 dice la palabra de Dios: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Así habrá más gozo en el cielo, dice la palabra de Dios. Que así habrá gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Que así, aquí quiere decir, hermanos, aquí que nuestro Dios, tanto Dios como sus ángeles, como todo el ejército de los cielos, hermanos, se complace Dios por cada pecador que se arrepiente, cada pecador que deja de vivir una vida en pecado y que ahora desea con todo su corazón obedecer a Dios y empezar a vivir una vida santa, amén, hermanos. Porque nuestro Dios, como lo podemos ver, para Él, hermanos, Él se goza cuando los pecadores se reconcilian con Él y deciden entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Amén. Nuestro Dios se goza, hermanos, cuando los pecadores dejan de vivir una vida en constante pecado. Y nuestro Dios se goza, hermanos, se pone contento cuando dejamos de vivir una vida con constante pecado y ahora nos queremos congregar, ahora queremos ir a la iglesia con nuestros hermanos a seguir escuchando la palabra de Dios, a seguir que nos sigan enseñando la palabra de Dios, amén, hermanos. Amén. Nuestro Dios se pone contento cuando nosotros ahora empezamos a ser hombres de oración y ahora tenemos el deseo de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, hermanos, amén. Nuestro Dios, hermanos, se pone contento cuando en lugar de vivir una vida como los fariseos religiosos, como los escribas religiosos, ahora nosotros queremos tener una relación íntima, personal de amor con nuestro Dios, amén. Cuando nosotros ahora queremos tener ese deseo de tener a Dios como nuestro amigo, amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
Nuestro Dios, hermanos, también se pone contento cuando con corazón sincero vienen los pecadores arrepentidos y dispuestos a obedecer a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y la última parte aquí de este pasaje bíblico, hermanos, nos dice la palabra de Dios, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, Dios se goza por el pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando yo leí aquí esta palabra, hermanos, Dios me ministraba mi corazón sobre los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, y el Espíritu Santo ponía en mi corazón, hermanos, que aquí también se refiere como a los fariseos, hermanos, esos religiosos que decían que amaban a Dios, pero con sus hechos estaban demostrando todo lo contrario, porque ellos estaban condenando a todos aquellos que no querían obedecer la ley de Dios, desconociendo el propósito de Dios, desconociendo la obra salvadora que nuestro Señor Jesucristo venía a realizar por todos los pecadores. Amén, hermanos, de venir y a morir y dar su vida por el perdón de nuestros pecados. Amén, de venir y derramar hasta la última gota de su sangre para que nuestros pecados fueran borrados. Amén, hermanos. Amén. De venir y resucitar de entre los muertos para que nosotros fuéramos declarados justos delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estos 99 justos, hermanos, que también se refiere aquí la palabra de Dios, esos religiosos fariseos, hermanos, que honraban a Dios solamente de los labios para afuera, pero no lo honraban con su corazón, que decían amar a Dios, hermanos, pero desobedecían los mandamientos de Dios, porque según ellos los estaban exigiendo, pero dentro de ellos estaban siendo hipócritas porque desobedecían los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no amaban a Dios, ni tampoco amaban a su prójimo, hermanos, sino nada más lo andaban exigiendo y lo andaban condenando estos religiosos fariseos. Amén, hermanos. Así que estos religiosos que creen que están bien con Dios, pero no se quieren, estos religiosos que dicen que están bien con Dios, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Toda esta gente, hermanos, es de los que nuestro Señor Jesucristo aquí también se refiere, de que son de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Que dice que Dios haya gracia sobre todos los pecadores, sobre todos los publicanos, sobre todos los fornicarios, sobre todas las prostitutas, sobre todos los adúlteros, hermanos, todos aquellos que con humildad se arrepienten, reconocen su pecado, hayan gracia delante de Dios. Pero todos esos religiosos allá afuera que creen que no necesitan arrepentirse, que no necesitan pedir perdón de Dios, que no necesitan humillarse, hermanos, esos Dios los rechaza. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero también, hermanos, también se refiere aquí a los 99 justos, porque dice la palabra de Dios que así habrá más gozo sobre los pecadores publicanos, los pecadores que se arrepienten, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ellos también se refiere aquí que Dios también ama a todos aquellos que nos hemos reconciliado con Dios, que somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Dios también nos ama a todos aquellos que estamos dentro del redil de las ovejas. Amén, hermanos. Amén. Pero que nos quiere decir esta enseñanza, que Él tiene un amor especial, un gran gozo especial, hermanos, por todas aquellas ovejas perdidas, por todos los pecadores que se arrepienten y que deciden volver a casa. Amén, hermanos. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que lo que podemos aprender en este estudio bíblico, hermanos, el deseo de Dios es de salvar a los perdidos, de salvar a esa oveja descarriada. Amén. Que el deseo de Dios es encontrarla. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón se alegra, su corazón se goza cuando encuentra a esa oveja que estaba allá perdida, que estaba allá fuera desubicada y perdida. Por eso nos mandó, a lo mejor que Él tenía, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, para ir a rescatarlas. Amén, hermanos. Y todo esto le provoca a Dios una gran alegría en su corazón. Ahora, para nosotros que estamos aquí, que somos salvos, que tenemos conocimiento de Dios, que nos hemos reconciliado con Dios,
esto es una tremenda enseñanza para nosotros, porque nosotros, sabiendo el deseo de Dios de ir por la oveja perdida, sabiendo el deseo de Dios de su corazón de salvar a los pecadores, esto debe de nosotros de animarnos, debe de ser una palabra de exhortación para con nosotros, de hacer un esfuerzo de seguir predicando la palabra de Dios, de seguir predicando el evangelio de Jesucristo a los pecadores, a las ovejas perdidas que están allá afuera. ¿Por qué? Porque es muy importante para Dios, amén, hermanos, porque ese es el deseo de Dios, amén. Si decimos que amamos a Dios, nosotros como cristianos lo debemos de hacer, amén. Amén. Lo debemos de seguir haciendo, gloria a Dios, aleluya. Y con esto concluimos, hermanos. La importancia de Dios, el deseo de Dios es salvar a los perdidos, que nos mandó al buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Nuestro buen pastor es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, amén. Y Dios sigue amando a los pecadores, Dios sigue amando a esas ovejas extraviadas, a esas ovejas descarriadas, y le provocan una gran alegría en su corazón cuando aquel perdido decide volver a casa. Amén, hermanos. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico, porque nuestro Dios ha hablado a nuestro corazón. Amén, hermanos. Ahora Dios, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, mi Dios, porque tú, Señor, nos hablas todos los días, Señor, cuando leemos tu palabra, Señor. Porque tú, Padre Santo, Señor, nos revelas tu corazón, Señor, nos revelas, Señor, tus deseos, Señor, en tu palabra, Padre Santo, Señor, nos revelas, Señor, ese gran amor que tú tienes por esa oveja descarriada, Señor mío, que diste lo mejor que tú tenías, Señor, a nuestro Salvador, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para venir a rescatar esa oveja que estaba perdida, Señor. Esa tremenda enseñanza, Padre Santo, nos revela, Padre Santo, que si aún hubiera solamente una alma en este mundo descarriada, Padre Santo, tú, Padre Santo, aún así hubieras mandado, Señor, a tu Hijo, Señor, para rescatarla, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia por nosotros, Señor, porque tú tuviste, Padre Santo, Señor, en tu corazón, Señor, ese deseo, Señor, sin que lo mereciéramos, Padre Santo, Señor, de ir a rescatarnos por medio de ese sacrificio que tú hiciste por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, toda la honra y la gloria para ti, Señor, mi Dios. Yo te pido bendición especial sobre cada uno de nuestros hermanos que escucharon este estudio bíblico, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, Señor, mi Dios, que tú tengas misericordia de todos aquellos que escucharon este video, Señor. Espíritu Santo, Señor, siga haciendo tu obra, Padre Santo, Señor, de convencimiento, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Siga haciendo tu obra salvadora, Señor, en cada una de esas almas perdidas, Señor, en cada una de esas ovejas perdidas, Señor, porque sabemos, Señor, que tu corazón, tu deseo, Señor, el deseo, Señor, más grande tuyo, Señor, es de salvarla, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice... Amén.